Primera de Tesalonicenses 2, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que, así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaste a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros. Os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortamos, alentábamos e imploramos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno de Dios, que os ha llamado a su reino y a su gloria. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también vosotros padecisteis lo mismo sufrimiento a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Amén. Hasta aquí la palabra. Al inicio de este capítulo, Pablo le recuerda a los tesalonicenses que no fue en vano aquella visita que mantuvieron en su día y de cómo fueron acogidos por ellos, al punto de ser ejemplo para los creyentes de Macedonia y Acaya, que como os convertisteis de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 1, 8, 9. Y cómo, aunque venían de sufrir y haber sido maltratados en Filipo, tuvieron, refiriéndose también a Silvano y Timoteo, que le acompañaban, 1 Tesalonicenses 1:1, tuvieron el valor, confiando en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Versículo 2. La oposición llegó al punto que leemos en Hechos 14:5, que dice: los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. Y en el versículo 19 leemos que vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Aunque tuviese mucha oposición, Pablo pone por delante su autoridad como siervo y apóstol de Cristo Jesús para hablarle el Evangelio de Dios.
El ejemplo más claro lo podemos ver en el saludo extenso que él mismo le hace a los romanos en su carta, y leemos en Romanos 1, del 1 al 7, que dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de su profeta en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y Señor Jesucristo. En este saludo también habla acerca del Hijo de Dios, que se hizo humano, murió y resucitó, versículos 3 y 4, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, en el versículo 5 declara su misión ante los gentiles, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, para terminar anunciándole el llamado y posición en Jesucristo que tienen los perceptores del saludo, versículos 6 y 7, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Continuando con 1 Tesalonicenses 2, vemos cómo sigue haciendo mucho hincapié en que su exhortación no es un engaño y que así como han sido aprobados por Dios para que se les confiara en el Evangelio, así lo hablan, no teniendo que agradar a los hombres, sino a Dios que examina sus corazones, haciendo referencia a que Él se lo comunicaba a los gentiles, mientras que Pablo lo hacía a los de la circuncisión, que leemos en Gálatas 2:7, y que su exhortación no es como con engaño. Igualmente se lo había comunicado a los corintios, donde leemos en 2 Corintios 4:1-2. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Sigue Pablo relatando cómo fue su anterior visita, versículos 5 al 12, diciéndole que ellos no fueron allí con el pretexto de lucrarse agradándole el oído, buscando así la gloria de ellos, más bien comportándose como una madre que cría a sus propios hijos, versículo 7, compartiendo sus propias vidas además del Evangelio. Ya Pablo había compartido en su despedida en Hechos 20, 33 y 34 que ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Y a Timoteo, en 2 Timoteo 2, 24 y 26, le dijo cómo debía ser un siervo de Dios para con los hermanos. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para todo, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Les recuerda que ellos y Dios son testigos de la fatiga que pasaron para no ser carga entre ellos y de cómo los alentaba exhortándolos al igual que un padre lo hace con sus hijos, para que anduviesen como es digno de Dios, que los llamó a su reino y a su gloria. Así lo leemos en 1 Tesalonicenses 5:14, que dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todo. Pablo habla aquí de cómo todos los redimidos participan del reino de Dios y de su gloria. Lo vemos en Colosenses 1, 13-14, que dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados.
para pasar seguidamente a dar gracias de cómo recibieron la palabra de Dios que oyeron de ellos. En Mateo 10:20 nos dice que no es de ellos, sino porque sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y de cómo aceptaron estas palabras no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, la cual hace su obra en aquellos que la creen. Así como nos dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Si los de Macedonia y Acaya fueron gratamente motivados por el ejemplo de ellos, al ver el resultado producido por su comportamiento, fue, entre otras cosas, por haber sido imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que estaba en Judea, versículo 14, padeciendo los mismos sufrimientos que allí participaron por manos de los judíos, y que leemos en Hechos 17:5-7, que dice, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Al no encontrarlo, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Estos judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y ellos los expulsaron para impedirle que hablaran a los gentiles para que se salven. Les recuerda diciéndole que la ira de Dios ya ha venido a ellos, experimentándola todos los que son enemigos del Evangelio. Así lo leemos en Juan 3:18, que dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el 36 de Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Les comenta que la causa de no haber podido ir nuevamente a verlo es que Satanás se lo ha impedido. Satanás, el acusador, que pudiera haber hecho, al igual que cuando quería haber ido a ver a los romanos, y leemos en Romanos 1:13, y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Termina Pablo este capítulo con esta pregunta, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo, corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pablo se refiere directamente a la venida de Cristo, y en esta carta de 1 Tesalonicenses, además de en el 2:19, la cita en el 3:13, cuando dice, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. En el 4:15 también lo dice, por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Y en el 5:23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo concluye diciéndole, versículo 20, pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo, al igual que les dijo en 2 Corintios 14, así como también nos habéis entendido en parte que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Como aplicación, hermano, seamos como estos tesalonicenses, que como ellos fueron ejemplo para los de Macedonia y Acaya, al ser imitadores del Señor, lo seamos nosotros para otras iglesias que nos rodean, al ver que nos mantenemos en la fidelidad de la palabra de Dios, aunque encontremos oposición por defender la sana doctrina, que es la columna y el sostén de la verdad. Señor y Padre que está en los cielos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmemente en tu palabra, Señor, que aunque tengamos oposición o comentarios de otros, seamos fieles, Señor, y proclamemos tu verdad, que es tu palabra. En el nombre de tu Hijo. Amén.